Muchos grupos humanos, muchas organizaciones requieren para su cohesión de tener un enemigo a modo, alguien a quien se pueda deshumanizar, satanizar, temer, de quien se puedan decir grandes mentiras y a quien se pueda señalar como una amenaza que demanda la cohesión del grupo. Esto los demagogos lo saben y lo han hecho a lo largo de toda la historia humana, y ciertamente lo han hecho las religiones, y muy concretamente la religión católica, que a lo largo de toda su historia ha tenido una serie de enemigos, algunos reales, otros imaginarios, algunos inventados, y otros que no eran tan importantes, pero que se magnificaron con objeto de conseguir la unión del grupo. Entre los actuales enemigos que tiene la Iglesia Católica, al parecer, estamos los ateos. Benedicto XVI lo ha dejado extremadamente claro. De hecho, antes de su renuncia, en la Misa de Gallo de 2012, que es la misa más importante del mundo católico, porque celebra el nacimiento de Jesucristo, o el presunto supuesto nacimiento de Jesucristo, que arbitrariamente se determinó que era el 25 de diciembre, y en esa misa, que debería ser el gran momento para trasladar el mensaje de Cristo, lo que prefirió hacer Benedicto XVI fue lanzar una diatriba en contra de quienes no creen. Y a quienes no creen nos ha pintado como personas que no se quieren a sí mismas, como personas que no tienen ninguna moral, y como personas que, por supuesto, en nuestro corazón malévolo no tenemos lugar para Dios, lo hemos expulsado de nuestros corazones. No entra en el debate teológico, por supuesto, de si hay o no algún motivo para creer en un Dios, si existen evidencias suficientes. Ni siquiera se pone a pensar que lo que los ateos decimos es la hipótesis de Dios, carece de suficientes pruebas como para resultar convincente y por lo tanto no la puedo asumir como parte de mi vida. No, lo que pasa es que somos malos y no queremos dejar entrar en nuestro corazón a Dios. Es un poco la lógica de la Real Academia Española, esta organización medieval que sigue creyendo que rige el idioma español, cuando dice que ateo es el que niega la existencia de Dios, o sea, da por sentada la existencia de Dios y posteriormente al que lo niega le llama ateo, como diciendo, mira este tonto. Lástima que tengamos ese diccionario y esa academia en el mundo hispanoparlante, pero es otro tema. La reclamación fundamental de las religiones, en concreto de la Iglesia Católica, es que la religión es fundamental para la moral, y precisamente cuando alguien no cree en Dios es una persona inmoral, es una persona que carece de estos reglamentos básicos de conducta que permiten la convivencia humana de manera adecuada. Y esto realmente es alarmante, porque hasta donde sabemos, ningún país, ninguna nación, ningún grupo humano dominado por la religión ha sido nunca pacífico, nunca ha sido especialmente moral, nunca ha logrado desterrar los pecados o los vicios más atroces, como puede ser el asesinato, el robo, la violación o el abuso de menores. De hecho, algunos parecen incluso facilitarlo. No solo eso, también recordemos que la moral que nos predica la Iglesia Católica se refiere fundamentalmente a Dios. Es decir, de los mandamientos, los principales se refieren a la relación que vamos a tener con Dios. Ya luego hablamos de no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, etc. Pero lo primero es amar a Dios por sobre todas las cosas, no tener a otros dioses, no adorar imágenes, en fin, todo lo que podría satisfacer a un niño malcriado que quiere sentirse rey, a una especie de Calígula celestial, que es como nos pintan realmente a su Dios. Pero la moral no la inventaron las religiones. La moral existe muy probablemente desde antes que el ser humano. Me explico. Los antecesores del ser humano, como el Homo antecesor o el Homo erectus, tenían una moral. Forzosamente tenían una moral porque tenían una cultura y porque habían aprendido algo que es fundamental para ser humanos: la necesidad de cuidarse entre sí más allá de del valor de supervivencia de cada individuo en lo particular para el grupo. La solidaridad, el aprovechar los conocimientos, las capacidades, las habilidades no físicas de los otros miembros de la tropa, de la manada, de la tribu, del grupo, del clan,
son prerequisito fundamental para que el ser humano exista, para que el ser humano haya adquirido esa cultura que lo diferencia del resto de los animales. Es un hallazgo obviamente aleatorio, por alguna extraña causa, por suerte. El hombre descubrió la cultura, que es una nueva forma de evolucionar. Ya no depende de la evolución natural, sino depende de la acumulación de conocimientos. Y estos ancestros nuestros que tenían cultura, que tenían arte, que tenían la capacidad de hacer herramientas, tenían seguramente una moral que no les inventó la religión. Y el hombre actual, el que llamamos Homo sapiens sapiens, desde el Cromañón, desde hace unos 300.000 años, también tuvo una moral mucho antes, por supuesto, de que los judíos reunieran sus mitos alrededor de la Biblia, y muchísimo, muchísimo antes de que hace 1900 años un grupo de personas decidieran contar las hazañas de un sujeto llamado Jesucristo, del que no hay registro histórico, y que lo hicieran contando mitos, fábulas y milagros maravillosos. ¿Realmente necesita usted, necesita cualquiera de nosotros a una religión y a unos señores que hacen rituales y que usan disfraces peculiares y sombreros extraños para decirnos que no hay que matar a nuestros semejantes, para decirnos que no hay que robar, para decirnos que no hay que violar, para decirnos que no hay que hacerle daño a los demás, para decirnos que es desaconsejable mentir? Usted necesita que alguien se lo diga. Usted se volcaría al asesinato, la violación, el robo, la mentira y la degradación de todos los que están a su alrededor si no tuviera a la religión. Me permito dudarlo. Y así se lo digo, por supuesto, a los jerarcas religiosos. La moral ni es patrimonio de la iglesia, ni de las iglesias, ni de las religiones, ni siquiera la inventaron, y generalmente, además, no la practican. A los ateos eso es quizás lo que más podría preocuparnos. No hablo a nombre de nadie más que de mí y de algunas personas que conozco, pero no nos preocupa en sí la existencia de Dios, esa la tenemos resuelta. No hay pruebas suficientes que permitan validar la hipótesis de la existencia de Dios. Punto. Resuelto eso, yo no tengo la preocupación cotidiana, nadie tiene la preocupación cotidiana de Dios, nadie dice qué bueno que no hay Dios y no tengo que darle las gracias por la comida, por la supervivencia, por el trabajo, por el bienestar y la salud de los míos. Nadie está constantemente pensando qué bueno que no hay un Dios porque si no esto me limitaría. No. Esto es, imagínese usted un ferviente religioso que no piensa todas las mañanas qué bueno que Zaratustra no existe y por lo tanto no le tengo que rendir cuentas a Zaratustra. O un budista convencido que diga, mira qué bueno que no hay gnomos, todas las mañanas se levanta y dice, qué bien, mi casa está ordenada porque no hay gnomos, o duendes, o leprechauns, o trasgos, o el duende familiar de la cultura a la que usted prefiera, y no existe ese gnomo que me desordene la casa y me robe la comida y tenga el riesgo de que me robe a los niños, que eso es lo que suelen hacer los duendes. Nadie está pensando en los gnomos, nadie está pensando en Zaratustra, nadie está pensando en los 3000 dioses en los que la humanidad ha creído a lo largo de su historia. Lo que nos preocupa a los ateos, evidentemente, no es la existencia de Dios. Lo que nos preocupa es el efecto de las religiones sobre las personas, el efecto de las creencias y las mentiras sobre seres humanos concretos que pueden sufrir enormemente por las creencias de otros y que son sometidos a la esclavitud de no conocer la verdad. Eso es la moral, realmente. La moral de no le hagas daño a otras personas, la moral del sufrimiento es malo, enfrentada a la moral cristiana de una Teresa de Calcuta que dice el sufrimiento es bueno, y cuando los pobres sufren eso es hermoso porque se parecen en su sufrimiento a Cristo, que esto lo dijo Teresa de Calcuta, de quien ahora se empieza a aceptar a nivel más general que fue una persona de una malevolencia aterradora. La verdadera moral, la solidaridad, la empatía, el respeto a los demás, la regla de oro, hazle a los demás lo que quieras que te hagan a ti y no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, porque somos una especie social, gregaria, y si no sobrevivimos juntos, morimos individualmente y en solitario. Esa es la verdadera moral que muchas veces la propia religión nos niega con sus mentiras, con las mentiras del paraíso, con las mentiras del origen del pecado original, con las mentiras del karma y cómo estás
siendo responsable de todo lo malo que te pase, porque en otra vida fuiste una persona malísima, las mentiras del cielo que espera aquel que se inmole llevándose en una explosión suicida a un grupo de inocentes. Eso es lo que realmente nos preocupa, y quizás eso nos haga enemigos a ojos de Benedicto XVI, pero estoy seguro que no nos hace enemigos a ojos de la mayoría de los cristianos, que finalmente tampoco creen al 100% todo lo que les dicen los señores de los trajes raros, los sombreros peculiares, que creen que son los guardianes de la moral, cuando son los primeros que la violentan. ¿No cree usted?